Iniciamos su programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Les damos un saludo, un abrazo y esperamos que la bendición de nuestro Adonai esté con ustedes en esta mañana. Les deseo un día muy bendecido, deseando sobre todo que la paz de nuestro Dios esté en su vida. Y bueno, recordándole una vez más, sean bienvenidos a nuestro programa como los días de Noé. Es para mí un gusto el saber que está allí conectado, listo ya para el tema que estamos viendo. Y bueno, un abrazo, un saludo en esta hermosa mañana que para nosotros es de gran bendición. Bien, vamos a hacer una oración para así entrar en tema en esta hora, deseando que Dios ministre sobre todo nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús te pedimos que ministres cada vida, cada mente, cada corazón. Te agradezco, Dios eterno, por aquellas personas que hasta este momento ya están conectados y aún los que van a entrar todavía, Dios Padre, bendice sus vidas. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que antes haga para lo que fue enviada. Señor, tu presencia por sobre todo no falte. Y declaramos, Dios eterno, que este tiempo, esta palabra, tocará vidas, mentes, corazones. Enmudece, Dios eterno, toda voz que se levante en contra tuya. Toma control, Dios eterno, de todo aquello que quiera estorbar. Declaramos el poder del enemigo inoperante en este tiempo y que tu palabra fluya poderosamente, transformando vidas, porque tu palabra nos dice quién es tu palabra la que cambia, la que transforma las mentes y los corazones. Gracias, Dios. En tu nombre hoy comenzamos. Y a ti sea toda honra, todo honor y toda gloria. Solo a ti te pertenece, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos listos. Seguimos con el tema, recordándoles que de algunas preguntas que se quedaron del programa anterior, vamos a verlo. Hay algunos comentarios que ni siquiera va al caso leerlos, verlos, pero sí es importante que nosotros veamos esto. Hay preguntas interesantes. Bien, estamos con el tema lucha versus guerra. Esto lo hemos ya definido desde la gramática y en verdad a lo que normalmente en todas las iglesias se le conoce como guerra espiritual, y que realmente lo que estamos nosotros viendo ahora es que dentro de lo espiritual, lo más extraordinario de todo esto es que cuando nos centramos solamente en lo espiritual nos olvidamos de lo físico, y cuando descuidamos eso físico venimos a dar traspiés, venimos a meternos en otras circunstancias, y muchas veces estamos tan absortos en nuestra vida diaria que nos olvidamos de las grandes promesas de Dios. ¿Cuándo comienza esta situación? ¿Cuándo comienza esta lucha de permanencia, de fidelidad, de respeto, de honra hacia Dios? Si bien es cierto que Pablo
al concluir casi su ministerio, cuando le escribe a Timoteo la segunda carta en el capítulo 4:7, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y algo bien importante, he guardado la fe. Y esto nace precisamente desde el inicio. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo desde el inicio podemos ver esto? Y yo creo que es aquí a donde muchos de nosotros nos hemos perdido. Cuando separamos a Israel de la iglesia, o la iglesia de Israel, entonces a partir de ahí nosotros se nos complica, porque la información básica que viene a lo que se le llama Antiguo Testamento, o a lo que el pueblo de Israel le llama Torah o Tanaj, entonces a partir de allí carecemos de toda esa información y nos quedamos con lo otro, y luego no falta quien comience a acomodarse la escritura a su modo, y esto nos traiga más complicaciones, de tal forma que lo que es por hoy, podemos escuchar un evangelio barato, demasiado light, que Dios en su amor solamente vas a decir lo creo y ya está, y no importa cómo vivas. Y todas estas son como que las trampitas, esas trampas que el enemigo ha puesto en el que día a día caemos y trae un desastre a nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dice si todo comienza desde el principio? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí están las cosas bien definidas. Habrá una enemistad entre simiente de la mujer y simiente de la serpiente. ¿Cómo se dicta la sentencia? La simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la serpiente le va a herir el calcañar. Y aquí hay algo en el hebreo que nos tiene que hacer reflexionar un poco. Calcañar o talón, del hebreo ekep. Esta definición de ekep se traduce como recompensa, compensación, galardón, consecuencia, pago, por cuánto o por qué. Tiene todas estas definiciones. Ahora, por esta razón, cuando nosotros leemos en el Salmos 19:11, vamos a encontrarnos de que el texto dice que el siervo que es amonestado por el justo, dice, en guardar los mandamientos hay gran recompensa. Entonces, cuando dice te va a herir el calcañar, quizás estamos pensando que nos va a morder el talón, nos va a morder físicamente, pero significa que todas las bendiciones que Dios ha destinado para ti, Él se va a encargar de comérselas. Por esto cuando leemos en Malaquías dice muy claramente, yo reprenderé al devorador por vosotros. O sea que hay una similitud entre ambos versículos. Así es que no propiamente que el enemigo te va a tocar, te va a golpear físicamente, que aunque al día de hoy, en la medida en que va avanzando y ese cumplimiento profético que sí lo va a llegar a hacer, entonces va llegando, pero lo va a hacer porque nuestro Padre le dará permiso de hacerlo, no porque Él pueda por sí mismo. Entonces, pero mientras que eso pasa, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios,
tenemos que mantener esta postura. Así es que entonces, la palabra calcañar o talón, que se traduce así y que viene del hebreo ekeb, entonces lo podemos leer de otra manera. Él te devorará, tu recompensa te va a devorar, tu compensación, tu galardón. Entonces ya no es que me va a morder el pie, literal o coloquial como se dice. No, te va a robar toda la bendición del Padre, y de ahí es justamente donde viene la ordenanza. La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Pero tú podrás morderle los pies. Son dos cosas que están ya establecidas. ¿Cómo lo traducimos? Muy fácil. Que la simiente de la mujer tiene poder y autoridad de aplastarle la cabeza y no dejarse robar o devorar la recompensa, la bendición. Entonces, cuando se traduce consecuencia, esto nos lleva a otra forma de pensar. Si en la medida en que yo obedezco los mandamientos, entonces yo tengo una recompensa. Porque aquí lo podríamos llevar esa pregunta. ¿Cuál es la recompensa o la consecuencia de seguir a Adonai? Bueno, es por demás, podríamos enumerar miles de promesas de Dios. El gran problema es que muchas veces somos tan negativos que nos enfrentamos y decimos, es que el diablo, y es que el diablo, y es que el diablo. Y le echamos tanta cosa ahí y se nos olvida que Dios nos dio el poder desde allí, desde el inicio, desde el principio de la creación. Tú le vas a aplastar la cabeza. Se acabó. Entonces, si yo tengo poder para aplastarle la cabeza, ¿qué me va a preocupar a mí que se quiera comer mi bendición? O sea, no podrá. Pero si estoy en dos mentes pensando que es posible que se trague, o estoy descuidando mi comunión con Adonai, y esto me va a traer a mí, naturalmente, la consecuencia de un fracaso. Entonces, cuando se lee Proverbios 22:4, dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Adonai. Riquezas, honra y vida es el pago de la humildad y del temor de Adonai. Esto es lo que viene a nosotros a empoderarnos, de modo que el oponente no tiene ninguna poder ni autoridad con nosotros. Pero lamentablemente estos versículos como que no lo leemos, como que no lo tomamos en cuenta. Cuando se lee Deuteronomio 7:12 dice, y será ekeb, o sea, y será la recompensa o la consecuencia, será ekeb porque atiendas estos preceptos y los guardes y los cumplas, que el Eterno tu Dios guardará. Y aquí viene la fuerza de un porqué. La palabra hebrea ekeb tiene varias acepciones. Como un sustantivo significa recompensa, consecuencia, galardón. Sin embargo, cuando va acompañado en un verbo, se debe traducir como por qué, por o sí. O sea, es decir, Adonai cumplirá su pacto si tú cumples. ¿Por qué? Porque guardas
el cumplimiento de los preceptos. Entonces, esto es precisamente, es como a lo que le podemos denominar en algún momento como causa y efecto. Es una condición indispensable para que el pacto se perpetúe. Por lo tanto, también es causa de supervivencia, porque recuerde que mientras permanecemos en esa comunión con Dios, vamos a alcanzar sus promesas de la herencia de vida eterna. Así es que es bien importante que nosotros entendamos esto, que solamente el apego a las Escrituras hará posible recibir la recompensa. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero no se nos tiene que olvidar que ya hay una sentencia dada. Y yo creo que esto es bien claro. Cuando se determina, tú le herirás la cabeza y tú podrás morderle el calcañar. Tú vas a poder arrebatarle las bendiciones que yo le doy. Pero el poder y la autoridad dentro de la sentencia, yo ya la recibí como hijo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces es necesario que cada día, aprendamos a escudriñar la palabra. Porque este es el problema el día de hoy. Mucha gente está estudiando la Biblia para acomodársela a su forma de pensar. Está estudiando la Biblia para contender, para defender sus ideas, para seguir siendo sabios en su propia opinión. Pero no lo están buscando, no lo están escudriñando como para encontrar la vida eterna. Y eso hace la diferencia. Entonces, yo tengo que empezar a ver qué es lo que hay allí, qué es lo que hay para mí. Y hay cosas que lo juzgamos como innecesarias, irrelevantes, pero realmente esto es parte de lo que dijo en algún momento o escribió Salomón en Eclesiastés cuando dijo: tenemos que guardar de las pequeñas zorras que son las que destruyen nuestras vidas, porque esas caminan por abajo, no se ve, nunca sale, no está, pero por abajo se van comiendo las raíces de forma que las vidas comienzan a secarse. Y aparentemente no pasa nada. El sabio Rashi dijo, interpretando el versículo, dijo: si atiendes los preceptos menores que habitualmente esquivas con los talones, entonces se cumplirá la promesa en ti. Entonces, nosotros comenzamos a buscar, quizás de manera inconsciente o con toda conciencia, a establecer nuestra propia doctrina cuando la palabra ya tiene la suya propia. Hace un tiempo yo escuché a un hermano decir que la Biblia estaba llena de doctrinas. Y puedo asegurar que la Biblia no está llena de doctrinas, sino que la gente está cargada de ideologías. Y que esto hace que su ideología lo lleve a una doctrina propia, no de la Escritura. Y esto traiga una separación. Porque por eso existen las religiones. Finalmente las religiones son grupos ideológicos que cada uno se
se junta, yo creo en esto, yo no creo en esto, yo no creo porque tú predicas sin corbata, yo no creo que tú predicas porque traes manga corta, yo no estoy de acuerdo contigo porque traes barba, yo no estoy de acuerdo contigo porque te rasuras. O sea, nada de esto está escrito. Y esto hace que nuestra autoridad, delegada por Adonai desde el principio, comience a ser cuestionada. Lo aprende el abuelo, se lo enseña al hijo, el hijo al nieto, al bisnieto. Y todo el mundo viene hablando de lo mismo, pero nunca se preocuparon por ir a la Escritura y comprobar si en verdad tenían razón o no. Entonces es necesario que despertemos a esto. Tanto así que podemos ver el cuadro específico que nos presentó precisamente Esaú y Jacob. ¿Qué hizo Esaú naciendo? Jacob se ganchó del calcañar. Le dijo, tu bendición es mía desde el principio de su nacimiento. Y yo creo que eso es demasiado claro. Y precisamente de allí mismo se origina el nombre de Jacob, de Jacob. Tiene su raíz en Akeb, en talón. Y desde allí comienza una lucha por permanecer en comunión, vivir en bendición. Pero yo creo que no se nos debe olvidar en ningún momento que la sentencia que se dice a la serpiente es bien clara. Te va a comer la bendición, te va a comer la recompensa. Pero es más claro que no se nos olvide que si estamos en Cristo, permanecemos en Él, cada paso será sobre la cabeza de la serpiente y no podrá hacer nada sobre nuestra vida. Porque está claro, tú le herirás la cabeza. Esa parte, aplíquelo como quiera. ¿Cómo lo vas a herir? ¿Con un palo? ¿Con el pie? Como sea. Lamentablemente la condición humana ha llegado al día de hoy con una mente tan contaminada que es difícil entender el poder de la autoridad que Dios le dio. Lo cuestiona. Quizás porque estamos acostumbrados a ver cómo un hechicero hace una menjurgia y se traga cosas y hace todo. Y nosotros es por fe. Es por fe. Yo le creo a Dios, hablo en fe y Dios obra por mí y entonces su poder se manifiesta. Abraham, padre de la fe. Padre de la fe. Desde antes que la Torá fuera dada por escrito. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Dios siempre está allí para nosotros. Dios siempre está allí para ayudarnos. Pero yo tengo que creer. Y ese poder, esa autoridad, no es porque yo me lo estoy imaginando, me lo estoy creyendo. O porque yo lo estoy acomodando a la escritura, quizás usted diga, no, pero es que pues ahí ni siquiera existía Jesús. Desde el principio, cuando leemos a Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. No es desde allí. ¿Quién es el verbo? Es la palabra escrita. Ahora, si nos centramos un poquito desde el principio, vamos a ver que esa palabra que se da de sentencia se ejerce desde cuando Caín presenta la ofrenda. Y quizás cuando hablamos de Caín, muchos juzgan a Dios un Dios duro, un Dios que no considera, un Dios que le da un castigo a Caín, porque Caín no supo qué ofrenda llevar. Caín sabía que era la ofrenda que tenía que dar.
Pero ¿qué nos dice la Escritura? Cuando leemos a Génesis 4:5 nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó. Cuando vemos el significado de la palabra ensañar, es irritar, enfurecer. O sea, lejos de decir, yo hice mal. Y Dios confronta a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? O sea, ¿por qué te has puesto enojado? No triste, enojado. Entonces, cuando vemos la definición de ensañar, que es enojar, enfurecer, y vemos su raíz que viene de la palabra insaniare, que es volverse loco, locura, demencia. Y realmente es este punto cuando dice, ¿cómo es que te pones contra Dios en ese punto? En el versículo 7 del capítulo 4 le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, Dios hablando con Caín y Caín mudo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí hay algo bien interesante. A ti será su deseo. O sea, el pecado te desea. El pecado te anhela, el pecado te busca, el pecado corre tras ti. Pero aquí está aquella promesa que dijo, tú le vas a herir el calcañar. Cuando le dice, pero tú, Caín, tienes el poder de enseñorearte sobre el pecado. Entonces, pero Caín, ¿qué hace? Permanece en silencio. Dios se le deja claro. Caín, espérate, no te vayas, no te vayas. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, tú sabes que hiciste mal trayendo una ofrenda equivocada. Y no lo hiciste de corazón. Ahora, y si no hicieres bien, el pecado está justo a la puerta. O sea, aquí estás ahora frente a mí. Arrepiéntete, comienza una nueva vida, Caín. No hagas lo que vas a hacer. Pero Caín permanece en silencio, como todos de nosotros en algún momento cuando hay pecado y estamos degustando aquel pecado y no queremos que nadie nos diga, y cualquiera que se levante, oye, que tú cállate, tú no conoces mi vida, tú no eres Dios para decirme, y empezamos a protestar y a enojar. Caín guardó silencio, estaba ante la presencia de Dios, pero allí Dios le estaba diciendo, tú tienes el poder de enseñorearte sobre el pecado. Él te anhela y te desea, pero tú aplástale la cabeza. De eso no se habla de Caín. Ay, pobrecito Caín, lo castigaron. ¿Cuándo habla Caín? Cuando recibe la sentencia. Hombre, pues ahora me vas a echar de tu presencia y todo el mundo me va a matar porque tú me corres. O sea, Dios tiene la culpa ahora. ¿No es eso lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria? No reconocemos nuestro error, nuestra falta. Entonces, por eso decimos, hablar como de una guerra espiritual, esto no contiene, no conlleva. Es una lucha directa, personal, en el que nosotros ya tenemos el poder y la autoridad de parte de Adonai. Solo tengo que mantenerme firme. Ahí por primera vez se menciona en la Biblia la palabra pecado, que significa falla, perder el objetivo, perder de vista, errar al blanco. Es como se traduce desde el griego y desde el hebreo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La frase es clara. El pecado será para ti su deseo. Que puede ser exactamente la misma metáfora como la rebelión contra Dios. Así es que
quiero dejarlo hasta aquí recordándole: el pecado desea poseer. El pecado desea poseerlo, desea hacerle caer, desea robarle la bendición. Es como esa serpiente queriéndole morder el calcañar, haciéndolo tropezar, haciéndolo caer. Pero al mismo tiempo, en la mente usted tiene que tener que la promesa de Dios es: tú tienes poder y autoridad sobre esa serpiente. Eso lo tenemos que tener claro. Y no nos vamos a esconder sobre la falsa gracia de que hoy vivo por gracia y que ya Dios hizo todo, que Él ya lo hizo todo por mí. Nosotros fuimos llamados para las buenas obras, se lo dice muy claramente. Y aunque no está diciendo que somos salvos por obras, pero el fruto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Muchas veces nuestra negativa de permitirle a Dios que se establezca realmente en nuestra vida no nos da la oportunidad a nosotros de ver la diferencia entre el bien y el mal, y nos tropezamos siempre y vamos a llevar esa vida de pecado. Así es que piénsele. Usted puede llorar y sufrir y hacer todo lo que quiera, pero también puede levantarse en poder y autoridad, que ahora, para esto, Yeshua fue a la cruz y allí venció al enemigo, lo derrotó, lo exhibió públicamente y nos dio una vez más, se confirmó el poder y la autoridad a su pueblo. Que ahora, con este dichoso nuevo orden mundial, que algunos dicen que se va a presentar el Salvador, que de Salvador no tiene nada, porque la Biblia lo describe como el inicuo, el hijo de perdición, porque ese es el calificativo que Dios le dio. Que sus servidores le llamen de otra forma, no cambia. Dios ya determinó cuál es el calificativo que tiene. Y es con ese con el que se va a aparecer. Y al día de hoy, le quiero recordar, mientras la gracia está vigente, porque recuerde que la gracia está a punto de romperse. La gracia se termina. Y si se termina la gracia, la oportunidad de entrar se va a terminar también. Está bien claro. Y eso ya lo vimos en programas anteriores. Es mentira que después de que el cayado gracia se rompa, usted va a tener acceso. Ya no más. Porque dice muy claramente el profeta: romperé mi pacto con las naciones. Cuando se rompe el cayado gracia, se acabó. Así que eso que dice que van a venir, a ver, móchame la cabeza. Sí, ahora, entonces por tu sacrificio el que te vas a salvar, imposible. Si no aceptaste ese sacrificio de Yeshua, no lo vas a hacer ahora. Eso es imposible. Así es que, por hoy, quiero que quede claro esto. La lucha comienza desde el principio. Y tenemos asegurado nuestro éxito. ¿Cómo? Comenzando precisamente con dándonos nosotros la oportunidad de que sea Dios nuestro guía y nuestro redentor. Bien, gracias por habernos escuchado hasta esta parte. Seguiremos con este tema más adelante. Y vamos a responder algunas preguntas. No sé si vamos a alcanzar todas, porque a veces digo que nada más voy a hacer 20 minutos y a veces no quiero cortar en esa parte y me voy de largo. Bueno. Vamos a responder unas que se nos quedaron de la semana pasada y luego entraremos a unas de hoy. Hermana Gladys de Alaska nos escribió la semana pasada
cómo orar por la situación de Australia en cuanto al proyecto. Miren, muy sencillo, tenemos que hablar en fe, justo lo que decíamos ahorita, tenemos que hablar en fe, tenemos que reconocer que tenemos poder y autoridad. Declarar y hablar que el enemigo no tiene ningún poder y cancelar toda agenda que organiza en contra del proyecto cada día, porque se organiza por las noches y yo me organizo también por las noches. Él se organiza, yo lo desorganizo, no más, lo desactivo. Y eso es lo que podemos hacer todos, recordando que las puertas las abra Dios para que ese proyecto salga adelante. Así es que, hermana Elena, hermana Gladys, es así como hay que orar. Tenemos que declarar que nosotros recibimos el poder y autoridad. Y ya lo vimos en otra parte, dice que tenemos todo poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y a nosotros nada os dañará. Si alguien dice, yo no puedo orar por alguien que está enfermo, que tiene un demonio, porque, me duele aquí, me duele allá, vengo bien golpeado. Eso no es cierto. Si está así o si le pasó eso, es porque su vida está siendo cuestionada. Porque la Biblia es clara. Y sobre todo, y tendréis, dice, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, yo debo de salir ileso ante tal circunstancia. Lo digo por si alguien le va a decir, no hagas eso porque se te pasan a ti las cosas. Se te pasan cuando tienes la puerta abierta, hay que cerrarla. De Suiza, ¿por qué el rabino pide dinero? Recuerde que ellos, según Deuteronomio 29:4, dice que desde aquel tiempo Dios les estableció un velo y hasta el día de hoy. Y aquí en este punto hay mucho más que eso, pero lo dejamos sin cuestión. Bíblico no es. ¿Por qué? Porque el dinero que pide es para redención y la redención se hacía dentro del templo. No se puede hacer fuera del templo. No existe templo al día de hoy para hacer esto. Y él está haciendo redenciones y por eso cobra y por otras cosas más. Está fuera de todo principio bíblico. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué a veces usamos parte del material de él? Porque dentro de la historia nos habla verdad. Y por eso recordemos lo que Pablo nos dice, que tenemos que oírlo todo, pero lo que no sirve, pues lo vamos a desechar. Así es que recuerde, esta observación hice al principio y no les dije que lo siguieran. Si usted lo quiere seguir, sígalo, pero va a encontrar este tipo de problemas. Y si su fe todavía no está bien fundamentada, va a ser cuestionada porque él está totalmente enfocado en la Torah. Aunque aparentemente ya tiene revelado a Yeshua, parece que todavía le falta algunas cosas más. Hermano Silvino pregunta, ¿la vaca roja la sacrificaron? No, la vaca roja todavía no se sacrifica. Esa vaca roja se sigue criando, se sigue perfeccionando y se va a sacrificar cuando el tercer templo esté listo para que con sus cenizas se haga la purificación de todo el grupo levítico, el grupo sacerdotal que estará administrando y para purificar el templo. Eso es lo que va a pasar. Saludos, pastor de la hermana Silvia. No me quería quedar con esa pregunta. Yo estaba que le iba a decir, no le iba a decir. Pero realmente creo que usted sabe bien para qué sirve el trigo. El trigo da vida. Y la cizaña mata. Usted sabe que la cizaña es veneno. Y es muy parecido al trigo. Pero usted como siervo, siga la ordenanza que Pablo le dio a Timoteo. De predicar la sana doctrina, de hablar, de escudriñar, de enseñar. Siervo, haga su tarea bien. Haga su tarea, concrétese en llevar la palabra. Yo la invito. No vea quién hace o qué hace. Enfóquese usted y preocúpese por usted que sea trigo. O sea, que su fruto sea fruto que dé vida. Dios me lo bendiga grandemente. Estaré orando por usted. Bien, seguimos entonces
Cúcuta TV Radio nos puede enviar estas dos series. No sé si ya tomaste dato de eso. Ok, correcto. El clima que tenemos aquí, abuelita de Benjamín, es caliente todavía, es caliente. Se supone que viene diciembre y es frío, pero en verdad ya van varios años que sigue siendo todavía, sigue siendo caliente. De Transilvania nos pregunta si en los Juegos Olímpicos había cristianos deportistas antiguamente. No hay dato en la Biblia que nos enseñe, pero como que Pablo tenía esa información porque él menciona sobre los atletas. Recordemos que uno de los grandes problemas que tenía la iglesia primitiva era que los griegos, tan enfocados en su cuerpo, esto lo vemos en Daniel cuando Antíoco Epífanes quita las sinagogas y las hace gimnasio. Entonces eran muy dados precisamente al ejercicio. Pero era parte de una adoración idolátrica. Entonces no creo que haya habido cristianos metidos allí. Elena nos dice, mi pregunta es parecida pero diferente, se encontraba en los Juegos Olímpicos. Es una especulación porque aparece un jinete sin rostro, o sea, cubierto el rostro, y da la impresión que es el personaje mismo. Aparece custodiado precisamente por una guardia pretoriana, pero con exactitud sería un error marcarlo así. Se especula, se cree que es quien estaba allí. Bien, seguimos. Laredo Simón nos dice, la profecía dice que Israel será la manzana de la discordia. Es Jerusalén específicamente que se describe como, que dice que ha sido puesto como copa, en donde sí es interesante. Países Bajos, Dios les bendiga, gracias. Lupito de Tijuana, bendiciones. Seguimos y avanzamos con las de hoy. Nos dice, comunicación directa, hay profecías del más allá, me refiero a que si los del mal también tienen su lugar en la vida de nosotros. Las tinieblas no tienen absolutamente nada que ver con la luz. Ellos tienen sus propias profecías, ellos tienen su propio Dios, pero dentro del contexto divino, creo que está todo ya definido, y aunque ellos tengan las profecías que tengan, el final lo conocemos exactamente. ¿Dónde termina el diablo? O sea, el Señor al que ellos adoran, ¿dónde termina? Va a terminar en el lago de fuego, igual que la bestia, igual que el falso profeta, igual que todos ellos, los que hoy están diciendo que serán salvadores a través del nuevo orden mundial, que está esto gestado y ya avanzando sobre la Agenda 2030. Entonces, creo que hay preguntas como, ¿cómo será el orden mundial? ¿Cómo será? Mire, no se complique, la Agenda 2030 se lo define exactamente cómo será ese movimiento. Que habrá una aparente paz, sí, pero vendrá el tiempo en que entonces se construye esa imagen y a esa imagen se le sopla vida y comienza a hablar y exige adoración y muerte al que no lo hace. Entonces, de ahí saque su propia conclusión. Comunidad de hijos de Dios, muchas gracias, discúlpenos por haberle dado muchos problemas, hoy reconocemos nuestro error. Pastor, ¿nos puede dar palabra porque algunos compañeros se molestaron, llegaron a los golpes por las vidas pasadas? Dicen que se sienten violados, pero yo les digo que todo lo hicimos, que fue con conciencia mala. Miren, no se compliquen ese punto, solamente hay una cosa que les voy a comentar. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar. Y el diablo es uno de los principales que viene a traerle a recordar su pasado. No caigan en ese juego. Un pastor decía, si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Recuérdale dónde va a terminar. Entonces, entiendo la situación de ustedes y le damos toda honra y gloria a nuestro Padre porque ustedes decidieron cambiar. Y eso es una bendición tremenda. Pero no caigan en el juego de la vida pasada. Hoy son nuevas criaturas. Mismo Dios dice, venid y estemos a cuenta. Recuérdame si yo estoy cuestionando tu pasado, tu pecado. Eso solamente lo hace el oponente.
dejen que se haga guerra a Él. Y ustedes concéntrense en adorar a Dios. Y con eso están del otro lado. Veracruz, lucha versus guerra. Dice, la guerra espiritual es lo mismo que la guerra terrenal. Es una lucha, por eso marcamos la diferencia, porque es algo personal. El enemigo siempre va a querer robarme a mí la bendición que Dios ha dado para mí. Pero yo tengo el poder y la autoridad de aplastar esa, que así lo dijo mi Padre desde el principio de la creación. Y con la muerte de Jesús en la cruz vino a confirmarlo y a poner ese sello de garantía, su resurrección. Que si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos para vida eterna. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Esto no es una guerra, porque lamentablemente dentro de la situación espiritual, esto no es una multitud. O sea, es mi vida, soy yo luchando contra mi opresor, contra mi oponente. Pero tras mí, como el video que vimos en el programa anterior, está Él. Yo grito, yo hablo y Él respalda. Entonces el oponente tiene que huir. Así de sencillo. Perla de Canadá nos dice, ¿por qué fuimos creados de la tierra y el ángel caído de qué está hecho? No, pues eso solamente Dios sabe. No nos lo dice. Nosotros fuimos hechos de la tierra porque Dios tenía un plan. Y creo que ese plan sigue avanzando hasta el día de hoy. Esto débil, esto simple, va a ser transformado, va a ser glorificado. Y entonces pasaremos como cuerpo glorificado para estar en la vida eterna. No se preocupe, que Dios tiene su promesa y así será. No hay nada de qué preocuparse. ¿Y de qué está hecho el ángel caído? Dios sabe, y por eso va a ir a parar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no se guardó. Nosotros cuidémonos de no ir a parar a ese lado también. Gaby de España nos dice, todo lo que hay en el planeta hay para vivir porque Dios permitió el avance de la tecnología. Hay algo muy importante en esto. Nosotros fuimos hechos, la palabra nos dice que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Esto nos da a nosotros entender lo siguiente. Nuestro Dios es creativo. Nuestro Dios es sabio, es inteligente. Y si fuimos hechos conforme a su imagen, entonces prácticamente nosotros tenemos las mismas tendencias que Él tiene. Ahora, recordemos, cuando nosotros vemos al oponente, Él no es nada creativo. Él solo viene haciendo réplica de lo que Dios es, imitando a Dios en todo. Él no puede crear, Él siempre está viendo para poder replicar lo que ya está hecho. En cambio, el ser humano tiene esa capacidad de parte de Dios. Por eso Daniel dijo muy claramente que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Y Dios lo sabe. Por esta razón leíamos hace unos días de que el hombre hoy está queriendo evadir los juicios de Dios, yéndose a Marte, yéndose a la Luna, que ya está a la venta de terrenos. Muchísima gente ha comprado terrenos en la Luna, terrenos en Marte, y ya se han hecho unidades habitacionales. Elon Musk está ahora trabajando duro para el transporte porque la empresa que él tiene, que en este momento desconozco por ahí, no me acuerdo el nombre, pero yo le invito a que vaya a la página y busque Evadiendo los Juicios de Dios. En ese video nosotros hablamos de los propietarios de los planetas, cómo se hicieron propietarios. Incluso el que tiene la Luna fue hasta la corte y de parte de la corte recibió un documento, y hay una embajada en Estados Unidos que es la embajada de la Luna. Ese señor es millonario ahora. Ahora, uno dice, como que hay ignorancia para comprar un terreno en la Luna. Pero cuando ve la gente que lo compró, dice, esto no tiene nada de ignorantes. ¿Cómo es que compraron? Bíblicamente, nadie sale de los juicios de Dios. Dios lo da. 4 citas que leímos bien claras. Que aquí será el juicio. No importa hasta dónde te vayas. De ahí dice Dios, yo te regreso. Yo te derribo. Entonces, ¿qué nos importa?
más lo que hay allá. ¿Por qué? Porque si Dios dijo que aquí, entonces yo no me muevo, yo le busco, yo permanezco fiel y tomo su promesa y entonces no pasa nada. ¿Por qué el hombre es capaz? Porque es semejante a Dios. Australia dice, ¿por qué dice que todo lo que dice que Dios hizo todo es perfecto? ¿Por qué digo? Es que no solo lo digo yo. Eso no solo lo digo yo. Y cuántas veces yo lo digo es porque está escrito. Entonces, yo quiero que quede bien claro esto. Nunca yo estoy hablando mi palabra. Estamos hablando lo que Dios dijo. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Amén. Entonces, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y todo lo hizo perfecto. Y quizás ahora me diga, ¿aparece el oponente? No aparece, él fue creado antes que nosotros, él no es perfecto. No, la Biblia dice muy claramente, yo se lo leí. Eras sello, o sea, porque fue sello de la perfección. Así está escrito. ¿En dónde está el imperfecto? Él fue creado de alguna forma es el único ser que lo expresa la Biblia, con libre albedrío, de forma que él pudo escoger, elegir. Y esto me recuerda a una anécdota de un hombre que todo el tiempo estaba trabajando y nunca tenía tiempo para nada, y el día que muere, la muerte llega y lo toma y le dice, oye, espérate, dame chance, dame 5 minutos para hablar con mi esposa. Porque tengo 3 días queriéndole decir algo y no he podido. Y la muerte le dice algo bien interesante. Dice, has tenido toda una vida para hablar con tu esposa y no lo has hecho. Y tú fuiste creado con libre albedrío. Yo no. Yo solo sigo órdenes. A mí me dijeron, ve por él y aquí estoy. Así es que, y obedezco órdenes. Yo te llevo. No puedo darte ni un minuto. Si tú que tenías libre albedrío no lo hiciste en tiempo, hoy se acabó. Yo no soy como tú. Yo no tengo libre albedrío. Yo solo me dirijo por una orden y me muevo por ello. Así es que vámonos. Y esto es precisamente lo que pasó aquí. Este ser, sello de la perfección, dice que esto se rompe cuando en él fue hallado soberbia, maldad. Entonces, Dios lo hizo perfecto. ¿Sabía Dios que iba a fallar? Lo sabía. Recuerde que a Dios nada le va de sorpresa. Ahora, ¿qué me pregunta? Oiga, pero ¿por qué lo dejó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La Biblia no me dice las razones y yo no puedo hablar o decir, ay, es que es por esto. Si está escrito, recuerde que ese es el lema nuestro aquí. Escrito está. Entonces, si no está escrito, no puedo ni debo especular porque ya estaría yo fuera del contexto bíblico. Entonces, una cosa sí me queda claro, que este ser, cuando falla, este oponente, se convierte en el acusador de nuestras almas. Hay un distinguido personaje, escritor en Israel, se llama Jaime, me parece, y le sigo en algunos temas, y dice, el diablo es el fiscal en la corte de Dios que te está acusando, y tú vas a estar ahí, y si estás con Jesús, Jesús es tu abogado, y Él va a interceder por ti para que la acusación del fiscal no proceda. Esa es una imagen que Él se da y que tiene cierto sentido, pero realmente enfocado en que Él es nuestro acusador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evitar hacer lo malo para que el acusador no tenga pretexto para acusarnos delante de Dios. Seguimos. Radio Los Dos Laredos dice, ¿por qué llenamos la tierra
¿Por qué llenamos la tierra? ¿No está bajo el dominio de quién? La tierra la hizo Dios y Dios tiene el control, y la tierra fue dado al hombre enseñorearse, y cuando cae en pecado el hombre le otorga al oponente ese poder, esa autoridad que recibió de parte de Dios, se lo transfiere, y por esta razón a partir de ahí se le conoce como el príncipe de este mundo. Pero estamos hablando de la humanidad, no de la tierra en sí. Porque la tierra, Dios es quien sigue teniendo el control total de ella. España, Mali nos dice, ¿por qué entra la muerte si todo eso es perfecto? La muerte entra porque el hombre lo permitió. Antes de eso está en el huerto del Edén. Ahí no había muerte. Dios bajaba y hablaba con el hombre como nosotros hablamos. Hablaba con Eva, hablaba con Adán. Hey, ¿cómo estás? Eso era. Cuando el hombre peca, entonces entra la muerte. Por eso ahí el oponente le dijo una verdad a medias, como hasta el día de hoy nos sigue diciendo verdad a medias. ¿A poco? Y otra, provocándonos, que ese es experto en hacerte una provocación. Mira cuál es tu defecto, cuál es tu pecado, ese pecado que te acecha siempre, ese pecado que te desea, siempre te lo va a poner y te va a decir, ¿a poco no puedes degustar algo de eso? ¿Qué tiene de malo? Solo hazlo y pídele perdón, Dios te va a perdonar. Lo puedes hacer ahora, mañana, pasado, y cada día pides perdón y no pasa nada. Claro que sí pasa. Y es lo mismo que hace con Eva. ¿A poco Dios dijo que no puedes comer del árbol? Dios sabe que el día que comas vas a ser como Él. Es que dijo que vamos a morir, no es cierto. No es cierto. Y come y no muere, y le dice, ¿ves? No te has muerto. No te has muerto. Y no te vas a morir. Lo que no entendieron, que a partir de allí la muerte entró y el hombre comenzó a morir. Por eso hoy alguien me dijo, ay, pastor, qué feo es usted. Le digo, así soy feo, pero me lo aguanto. Soy feo, pero me lo aguanto. ¿Por qué? Porque digo, cuando el niño nació, pero comenzó a morir. Comenzó a morir. Tiene 2 días, tiene 3 días, tiene 4 días. Ya hizo el año. Tiene un año. No, tiene un año menos de vida. No tiene un año más. A Dios de la gloria, yo voy a cumplir 64 años menos de vida. No tengo más 64, tengo menos 64. Si mi padre me dio 115, pues ya me falta poquito, ¿va? O si me dio 100, no sé cuántos me haya dado. Pero ya 64 ya me los comí. ¿Y usted? ¿Cuántos se ha comido? O sea, seamos realistas en esa parte. ¿Por qué? Porque el hombre cuando peca, entra el pecado. La Biblia es clarísima. La paga del pecado es muerte. Escrito está. No se puede hacer nada al respecto. Dios lo hizo perfecto. ¿Quién lo descompuso? El hombre. ¿Y quién sigue descomponiendo ahora mismo todo? El hombre. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. Vuélvase a Dios. Ucrania nos dice, la guerra espiritual es antes de las iglesias. Está mal en su cronología. No lo entiendo. Cuando dice que es antes de las iglesias. Pues claro. Y no lo digo yo, lo estamos leyendo. Póngale atención a lo que leímos. Vuelva a recapitular. Y verá que desde allí, pues ¿por qué termina matando Caín termina matando a Abel? Por lo mismo, porque no quiso reconocer la autoridad que él tenía sobre el pecado y no quiso reconocer la autoridad que Dios le estaba recordando, y él decidió al pecado añadir más pecado. Entonces, y la cronología no la tengo yo, está escrito. Repásele, por favor. Léale, pídale que el Espíritu Santo le quite el velo para que vea eso. Usted tiene poder dado por Dios, si quiere. Y si no, vivamos como el soldado Ryan, llorando
con el arma colgada en la espalda, llena de balas, cuando nadie tiene balas, y arrinconándonos y el enemigo mirándonos hasta con desprecio. Esa película a mí me duele la cabeza y la panza cada vez que la veo. Porque no, en serio que cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué es eso? Y yo no sé si está basado en hechos reales o no, pero me recordó la vida espiritual de muchos de nosotros que con tan grande promesa vivimos llorando día a día. Suiza dice, me faltaron mis preguntas, no será tiempo, pues que la verdad no sabría qué pregunta pudo haberme acomodado aquí. Jorge de Toluca dice, las guerras espirituales de los cristianos están en la Biblia, que hablan en lenguas y dicen de qué origen son las lenguas. Bueno, la Biblia describe qué son las lenguas, que hay lenguas angelicales y lenguas naturales. Bueno, se utiliza en algún modo, pero exactamente que sea específico esto de una forma, no. México, pale es pelear por un trozo de carne. Bueno, pale es pelear, pero yo creo que esto sí puede ser lo mismo por carne. Una carne es un alimento, sustento, no sé. Y exactamente no sé cuál fue el enfoque que me quiso dar con esto. Derribar y matar. Traductor. Pues sí, derribar y matar. Eso es parte de una lucha. Pero igual me quedo sin contenido. Lucha es poner traspiés. Del mismo modo también. Y el oponente es experto en ponerle traspiés a todos aquellos que no están bajo la cobertura de Dios. Cuidado con eso. Angola dice, ¿cómo es una guerra espiritual? ¿Se desprende el cuerpo? No, para nada. Salirse del cuerpo ya tiene que ver con algo esotérico, con algo diabólico. Dios pelea nuestra batalla. Esto es fe, es depender totalmente de Dios, creerle a cada promesa de Dios, y esto va a ser la diferencia. Tierra Santa de Israel nos dice, ore por nosotros, estamos pasando una pelea espiritual, estamos orando por Israel, sabemos cuáles son las situaciones y sé que Dios es grande con eso. Monterrey, Dios le bendiga, en verdad tiene buen pensamiento, que Adonai sea con ustedes. Lolis nos dice, ay, hermana Lolis, ¿por qué es así? ¿Por qué se complica el rato? En verdad, ore a Dios, pida a Dios y deje que Dios ministre su vida, por favor. Y luego de lo que estamos hablando aquí, seguir ese principio, Lolis, no tiene nada que ver con Dios. Ese es un principio hechicero. No se exponga. No se exponga. Hay mucha oveja. O más bien hay mucho lobo vestido de oveja. No se crea. Tenga cuidado. Florida. Dios le bendiga, Unión de Cristianos del Bien. Dios les bendiga, México, católicos más creyentes, la profecía hay más en los libros no permitidos. Yo creo que la Biblia es más que suficiente. Hermana Elena de Canadá me dice, mamá, que ella recuerda que decían que el mundo se terminaría, por lo que explica es que terminaría el mal, no el mundo. Es el fin de los tiempos, el mundo no, o sea, cuando habla del mundo se refiere a la humanidad. Entonces, y en ese fin de los tiempos la humanidad va a ser sometida a juicio. Y entonces, pero la tierra en sí, como planeta, esa fue hecha para ser habitada y va a permanecer. De hecho, pasa por un proceso de purificación. Por eso al final de Apocalipsis dice, y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Así es que, ¿qué es lo que va a pasar en ese cielo nuevo y tierra nueva? Todos los que fuimos redimidos estaremos precisamente en el reino milenial, porque recuerde que los que
resucitan primero son los que mueren en Cristo, y los que están vivos son transformados para ser parte del reino milenial, ya con un cuerpo glorificado. Esa es la promesa, y esa es nuestra herencia, como dice la palabra, y es como estamos caminando hoy. Así es que luchemos por estar allí, por permanecer allí. Entonces, esto es importante. Mujer judía, nos dice el orden para que el diablo se aparte de nosotros. ¿Cómo es? Permanezca en comunión con Dios y en oración, y camine siempre buscando sus mandamientos, y adórele. Y con eso, la palabra dice: resistid al diablo y huirá. Así tan sencillo. Australia, en Lima, dicen: los cristianos tenemos que luchar, o ya no es para nosotros. Es nosotros. La promesa de Dios es. Por eso Apocalipsis dice: y el que venciere. El que venciere. O sea, si no tienes lucha, ¿de qué vas a vencer? ¿O de qué eres vencedor? Entonces, es para nosotros esa palabra. Hermano Silvino, Raúl Silvino dice: para que todas las palabras provienen del griego, si existe la mitología griega. Bueno, la mitología griega es una cosa, y el léxico, el vocabulario es otra, hermano Raúl. O sea, totalmente distintas. Y a veces metemos algo griego porque tiene que ver precisamente con lo que se escribió el Brihadasha, o sea, lo que conocemos como Nuevo Testamento. La mayor parte se escribió en griego. Esa es la razón del por qué, para conocer el fondo, el contenido de lo mismo que hacemos con el resto, que fue escrito precisamente en hebreo. Oscar de Laredo nos dice: ¿qué es lucha carnal, física y guerra espiritual? ¿Cómo hacer de uno las cosas? Simplemente permanezca fiel, vea a la Escritura, siga cada obediencia, cada mandamiento, y camine en obediencia, y Dios siempre estará peleando por usted. Así tan sencillo. Sudán, el chamán de la aldea lo miró y se cayó muerto. Dice que usted tiene poder de lucha. No soy yo. Por favor, no soy yo. Acuérdense del osito ese, que el video, que ya el diablo, el puma está a punto de comérselo, y el osito comienza, y de pronto el puma se queda, cuando ya le va a dar el zarpazo al osito, el puma se queda así y se va, y el osito se queda así, y luego voltea a ver, atrás está papá oso, y obvio, el puma no se va a poner contra él. Lo mismo sucede con nosotros. Es lo que acabo de decir. Hay una promesa de Dios. Él pelea por nosotros. Él lucha por nosotros. Yo hablo, yo digo, yo confieso y declaro por fe. Mi protección es Adonai. Y todos, y esto no es exclusivo, esto es para todos. Incluso para ustedes de ahí de Sudán, cada uno de ustedes pueden hacer lo mismo. Pero hay que pactar. Hay que entrar en ese pacto con Dios. Reconocer que su sangre se vertió en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Reconocerle como el Señor y Salvador. Y entonces las cosas van a obrar de igual forma. Lupito de Tijuana nos dice: estamos abriendo una clase con sus videos. Será muy amable si lo pueden enviar. Hemos visto que le piden, y podrá enviarlo, hermano Beto, para Lupito. Hay que mandarle algo ahí, por favor. Ok. ¿Cuál es la buena batalla? Pelear por la fe, Monte Carlo, siempre por la fe. Bien, creo que hasta aquí nos quedamos, el tiempo se nos ha ido, somos 10 minutos ya pasados de la hora, por favor, me disculpan las preguntas que se quedaron, vamos a tratar de resumirlas en el próximo programa. Así es que creo que sí hay muchas, tenemos muchas preguntas, por favor. Hay algunos comentarios que no tienen ningún sentido. Eso trato de omitirlos porque no son más que para nosotros como esa distracción. Entonces, por favor, no se sientan ofendidos, pero no tenemos nada que decir al respecto porque no tiene nada que ver con la Escritura. Y mucho menos con salvación, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Así es que muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Mucho, muy bendecidos nos sentimos por su participación. Y con muchas ganas hoy le mandamos saludos a Santa Isabel de las Lajas, Dinamarca, Polonia, Alaska, Iztapalapa, Querétaro, Guadalajara, Atense, Madrid, Bélgica, Laredo, Guerrero, Ankara, Vascos, Poza Rica, Pakistán, Inglaterra, Tepozotlán, Puebla, Mixquic, México, Colombia, Jalisco, Holanda, el Jordán, Comunicación Directa, la radio de los Dos Laredos, PAM, bendiciones, Tiamali, bendiciones, Guanajuato, La Paz, Chalco, Tepic, México, radio.com, Cristianos en Verdad, Moti, bendiciones, Silverio, Dios con ustedes, Antonio de Ontario, Dios te guarde, California, Los Ángeles, California, Santiago, bendiciones, Taiwán, Susana de Pekín, Dios contigo siempre, nos dice, soy mexicano, vivo en los Emiratos y me gusta su programa, se lo enseño a los árabes, al principio se molestaban, pero ya lo están viendo, gloria a Dios por ello, es una bendición, hay que seguir compartiendo. Isla Comodo, comunidad Emo, Dios le bendiga grandemente, recuerde que Dios está haciendo grandes cosas con ustedes. Tabasco, Comalcalco, Tierra Blanca, TikTok, gracias, Dios les bendiga. Monterrey, Dios te bendiga grandemente y rinde tu corazón a Dios de verdad, hombre. Deja de escribir cosas que no tienen sentido. Ama por todo como te amamos desde acá. Bien, Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer esta oración para finalizar. Dios eterno, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tu palabra sigue ministrando las mentes y los corazones. Gracias porque podemos sentir ese mover de tu presencia, Señor, ministrando. Te ruego, Dios eterno, que tomes en tus manos a estos hermanos de Monterrey. Habla a sus vidas. Que tu compasión sea grande. El pastor de mi hermana Silvia, ministrale, Dios eterno. Trae ese despertar de tu gloria sobre su vida. Yo sé que esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario también fue por la salvación de él. Bendice a cada uno y obra, provee todo lo necesario, todo lo que falte, que tu paz y tu bendición sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adonai les vea con agrado, sonríe sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.